Buenos días. No puedo estar más en mi casa porque pertenezco a la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia. Están aquí todos mis compañeros. Soy el colegiado 696. Coño, si hasta he hecho la prestación social con los forestales. Con la Guardia Civil no me he rozado, pero un cuerpo que tiene como lema el honor en mi divisa tiene mi respeto siempre. Estamos aquí, como han dicho ya antes de mi intervención, porque pues, de repente ha pasado lo que sabíamos que antes o después iba a pasar. ¿Por qué? Pues porque la situación mundial es esta. Fijaros, depende de cuándo saques el mapa, tiene más colores rojos o verdes, pero a mí me encanta ver Alemania en este mapa porque está en verde, nunca señalada, pero con evento activo. ¿Cómo coño puede pasar eso? Bueno, pues este mapa existe, ¿vale? Y ha llegado, ¿vale? Sabíamos que podía ocurrir. La buena noticia, y lo primero que me gustaría es poner un poco de calma, porque al final, si generamos mucho más nerviosismo del que debemos, le generamos nerviosismo a nuestros mercados comunes, a nuestros mercados externos. Y como dice Juan Pedro, dependemos de venderles a ellos. Y si empezamos, por ejemplo, a bajar 10 céntimos de golpe, que es necesario, que no digo yo que no. Si oísteis ayer a Miguel Ángel Herrera, él ya lo decía. A Higuera, si empezamos a bajar el precio demasiado rápido, va a parecer que es mucho más de lo que es. Nuestros mercados comunes, externos, perdón, tienen que confiar en nosotros porque necesitamos seguir vendiéndoles, porque producimos muchísimos cerdos. Así que, calma, por Dios, llevamos 6 días y no sé con quién lo he comentado esta mañana, parece que llevamos 6 años ya. Empezamos a estar ya hasta cansados y son 6 días. Y no es la primera vez que pasa. Si desde que yo estoy ya he visto 2 pestes antes, las clásicas, pero me da igual. Si al final las medidas son las mismas y los resultados van a ser los mismos. Así que calma, porque sabíamos que esto podía llegar y llevamos años preparándonos. Ayer me imagino que visteis el webinar de 333, donde nos congratulábamos de lo bien que lo estamos haciendo y de lo bien que se está haciendo, y es que es verdad que llevamos años preparándonos, con lo cual, si es cierto que la Unión Europea está atónita con lo que estamos haciendo, ya es una buena noticia. Tampoco es mala noticia dónde ha aparecido, porque la zona donde ha aparecido es una zona acotada por autovías, vamos a ponerle todos los buenos, todos los parabienes que tengan. Pero esto debería ayudarnos a que no se extienda. Y en ninguna de las 39 granjas que están en medio, ni un solo cerdo blanco ha dado positivo. Así que estamos hablando de 9 jabalíes positivos. Esta es ahora mismo la situación de nuestro problema, ¿de acuerdo? Porque también leeréis la noticia de que hay 58 hallazgos de cadáveres de jabalí, pero solo 9 han dado positivo, porque los jabalíes se mueren de más cosas. No nos olvidemos. Y por lo tanto, pues vamos a seguir encontrando jabalíes muertos que no tienen por qué ser de africana, ¿vale? Bueno, esta es la situación. Ayer a primera hora, me imagino que todos estáis en 6.000 grupos donde cada 10 minutos os llega una actualización de cómo es la situación, de cuántos jabalíes se han encontrado, de cuántos han dado positivos, de cuántos han dado negativos y de cuántos se están necropsiando ahora mismo en el CRESA. Bioseguridad y PPA. Me da esta risa el título. ¿Sabéis por qué? Porque tendríamos que decir bioseguridad para todo. Para absolutamente todo. Pero ¿cuál es el problema? Que es compulsiva y electiva. Excepto las 4 medidas que la Administración controla, el resto de la bioseguridad la decide el productor. Y la decide el productor muchas veces aconsejado por su técnico o no. Porque a veces lo que hace es aplicar las que él cree que le van a ir bien. Esto es un grave problema porque muchas veces no es exactamente la bioseguridad que deberíamos de tener en todos los sitios, porque además hay otra cuestión, que es que cuesta dinero. Claro, coño, si es que en la vida todo cuesta dinero. Y la bioseguridad cuesta mucho dinero, pero sabemos por experiencia, y ya no estoy hablando de exóticas, estoy hablando de nuestras enfermedades hipervirulentas comunes y corrientes a las que hoy, joder, pues antes de ayer el PIRS era el toro que iba a matar a Manolete y era toda nuestra conversación y de repente ya no hablamos de PIRS. Se ve que el virus de la PPA se ha comido al virus del PIRS. No lo creo, ¿eh? Pero es verdad que sabemos por experiencia con este virus, con el PIRS, quiero decir, que la bioseguridad se paga 10-1. Por cada euro que invirtáis vais a recuperar 10. Y esto es una buena noticia. Y esto es lo que tenemos que hacerle entender a todo el mundo. Y otra cosa que tenemos que hacerle entender es que es colaborativa y común. Fijaros, es una cosa muy tonta, pero los 3 gráficos que os pongo debajo es de una tesis que hicimos con Azar y Lisboa de bioseguridad y APP. Nada que ver con lo que tratamos hoy. Pero fijaros cómo la bioseguridad hacía que se expresara el APP o no. ¿Qué cosa más tonta? Pues imaginaros con una exótica como la que estamos hablando hoy.
La bioseguridad es absolutamente innegociable y no tenemos ni que darle vueltas. Y no solo una bioseguridad, sino todas las bioseguridades del mundo. Empiezo por el acceso porque es donde empieza la granja. Pero realmente, ¿qué es lo que tenemos? Dos bioseguridades claramente marcadas, la externa y la interna. ¿Dónde hemos puesto nuestra gran preocupación siempre? En la externa, evitar que nada entre en la granja. Pero también tenemos que dedicarle tiempo a la interna, evitar que se mueva y hacer biocontención, que no salga de la granja. Evidentemente, no hay una bioseguridad específica para PPA más allá de la que marque la Administración, porque hoy vamos a hablar de la bioseguridad voluntaria, que es antes de. Porque cuando ya la tengamos, ya no depende de nosotros, sino que la bioseguridad la va a marcar la Administración, que es lo que tiene que hacer, junto con la voluntaria, que es la nuestra y que es la que tiene que estar funcionando sí o sí o sí. ¿Vale? Decíamos, control de accesos. Evidentemente, tiene que haber un vallado perimetral. Tiene que haber un doble vallado que nos permita, por ejemplo, descargar los piensos desde fuera. Esto para cualquier enfermedad, no para PPA, sino para absolutamente todo. Para absolutamente todo. Puertas cerradas, control de acceso de la gente y, evidentemente, control de acceso de nuestros animalitos. Esto es un ejemplo de vallado fantástico. ¿Dónde está el cerdo exactamente? Porque me he perdido, no sé entre qué valla y qué valla está. Pues esto pasa. Y esto es un ejemplo de tengo vallado, pero el vallado, evidentemente, no está funcionando. O esto, fijaros. Los vídeos no sé si funcionan. Sí funcionan. Fijaros, esto es un jabalí. Y estos son jabalíes. Ahí hay un vallado cojonudo. ¿Vale? Ya veréis lo que le dura el vallado. Ayer lo decía Cristian Cortázar. A los jabalíes solo les paran los muros de hormigón. Los vallados antes o después terminan con ellos. Con lo cual, joder, cuánto más si es un vallado que, por ejemplo, no tiene un zuncho de hormigón debajo. Fijaros lo que han tardado. ¿Lo veis? Esto es lo que tarda un jabalí en abrir una valla. Y revisar vuestros vallados, porque luego en otros sitios que conozco muy bien, de repente tenemos una valla estupenda con doble vallado perimetral, hasta que descubres que los que buscan pues, insumos que llevarse, pues están abiertos la valla por 4 sitios y tú no eres consciente. Con lo cual, vallado perimetral íntegro y revisado, con frecuencia y con todas las medidas necesarias, aún sabiendo que es muy difícil parar estos animalitos, ¿vale? Vehículos fuera, siempre muelles de carga y descarga, pero no solo muelles que permitan la carga desde fuera de la granja, sino, fijaros qué cosa más imaginativa. Aquí el tío no puede entrar. Bueno, es mentira, ya sabéis que si el tío se empeña en agacharse, se agachará y bajará. Pero ya tiene una barrera física que permite que pasen lechones y cerdos, pero al tío le impone una barrera para evitar que entre en la granja. Porque otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que las personas somos una de las vías de contagio y tenemos que tener eso metido en el cerebro a sangre y fuego. Los animales lo más peligroso, los vectores secundarios vivos lo segundo más peligroso y las personas, diría lo tercero más peligroso, pero a veces nos convertimos en lo más peligroso de todo. Ayer Cristian Cortázar lo decía muy claro, la PPA se extiende muy lentamente si depende de los jabalíes y se extiende muy rápidamente si depende de las personas, porque nosotros podemos producir saltos de cientos de kilómetros sin darnos cuenta. No sé, los que estáis en la facultad todos los días, si sois conscientes de los cartelitos que hay de la Administración, que me los dio Dori y que yo le puse debajo un cartel en inglés, para nuestros Erasmus. Porque una persona se pone de Rumanía en Murcia en 3 días de autobús. Y el virus persiste. Y si trae comida, el virus persiste. ¿Vale? Esto es un grave problema. Vestuarios y duchas, esto es crítico, joder. Si no empezamos por nuestra propia higiene, no podemos esperar que la bioseguridad vaya absolutamente bien. Y todo lo que entre en la granja, a través de una zona controlada, me da igual que sea el semen, me da igual que sean cualquier tipo de insumos. Ya hay muchas granjas que tienen lockers especiales donde se dejan el material que va a ingresar en la granja 3-4 días de cuarentena y luego entran. Esto debería ser lo normal, obviamente no lo es, pero sí debería ser cada vez más frecuente. Evidentemente veréis que las fuentes que uso son 333 con mucha frecuencia porque tienen una galería de imágenes bastante buena. Y la entrada de animales, joder, me gustaría ni hablar de esto, pero es verdad que ya todos tenéis unos planes de entrada de animales muy bien estructurados y que dependiendo de cómo lo hagáis tenéis un riesgo mayor o menor y que conocéis vuestras fuentes. Esto es crítico. Hoy más que nunca tenéis que conocer vuestras fuentes y saber cómo están, dónde están y cómo se van a transportar. Porque esto puede marcar una diferencia muy importante en vuestro devenir y en vuestro futuro, ¿de acuerdo? ¿Cómo meter animales? No es fácil en absoluto, depende, se puede meter desde lechona de primer día, que es alegal, no ilegal, pero alegal, hasta las formas más seguras que serían meter
embriones o semen, siempre y cuando venga de zonas limpias y testadas. Hablo del material biológico en sí mismo, no de la logística y el transporte que haga llegar ese material biológico hasta vuestra granja, ¿vale? Y la interna de biocontención, pues cosas muy simples. Esto es un ejemplo, esa bandeja de medicación es un ejemplo raro de bioseguridad. Este sí. Esto sí, el manejo, estas fotos, por ejemplo, son cortesía de GISAPS. El manejo de lechones en caja embolsada. Esto va a evitar la transmisión de muchísimas enfermedades. Cosas muy simples que a veces ni pensamos. Lavarse las manos, el uso de guantes, monos diferentes para cada sección y calzado diferente para cada sección de la granja. Esto es bioseguridad interna. Evidentemente, cuando la PP ha entrado ya la bioseguridad interna, pues deja de tener relevancia, desafortunadamente, porque ya sabéis cuáles van a ser las consecuencias. Pero aún así, hablando de bioseguridad, pues esto debería ser normal. Limpieza de botas siempre. Lavado de manos, que es una cosa muy tonta, pero para todo, joder. Pero para todo. Parece mentira que sigamos hablando de esto y seguimos hablando de esto. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, botas diferentes para cada sección, con colores diferentes y con suelas fáciles de limpiar. Recordad que siempre hemos llevado estas botas con suela de rueda de camión, con surcos bien grandes, donde ahí se acantona lo más grande que ven los cielos. Con lo cual ya hemos empezado a cambiar un poco la mentalidad de decir, hombre, las botas, el calzado debe de lavarse y desinfectarse rápido. Barreras para que la gente no pase donde no debe pasar y pues mucho limpieza y higiene continua. Si esto es una perorullada. Haceros la idea que no estoy hablando de PPA, estoy hablando de cualquier cosa. Estoy hablando de la mínima bioseguridad que debería de haber en cualquier granja. Control de visitas, personas, horarios a las zonas más críticas, lo de los cadáveres. Fijaros, pues estos son los biocontenedores de Biosecuritas y esto pues es lo que puede ocurrir en cualquier granja que te encuentres pues un contenedor de ese tipo. Y con estas medidas de seguridad, veis la puerta de esa zona de contenedores, tiene unas medidas de seguridad para evitar que la gente entre algo loca, que se llama cordel. Bien. Y cuidado con los camiones de registro de cadáveres. Luego lo veremos a la hora de la logística, pero en las pestes anteriores en Cataluña se podía trazar bastante bien la ruta de determinados camiones de recogida. Y cuidado con los que nos ayudan al transporte de cadáveres. Y esto pasa desafortunadamente, y es otra de las cosas. Me está mirando la Guardia Civil mal, no sé, ahora mismo me he sentido un poco intimidado, pero bueno, como sé que trabajáis para nosotros y con nosotros, es lógico que me mires así. Esto pasa desafortunadamente, porque los animales muchas veces son incontrolables. Porque igual que un jabalí saltavallas, un perro saltavallas. Nos guste más o nos guste menos. Lo que tenemos que evitar es que tenga a su disposición material biológico para transportar. Eso es un lechón, es un lechón muerto, ¿vale? Bien. Y esta es una de las partes críticas de la bioseguridad que casi nunca listamos, que es la educación, que es generar cultura. La bioseguridad es cultura. Y yo veo sitios donde hay una cultura de la bioseguridad muy marcada y veo sitios donde no hay forma de que haya una cultura de la bioseguridad. Yo cuando trabajaba en el campo, pues, a veces tenía ganaderos que ya se han jubilado, por eso lo digo, que cuando tenía disentería, yo ponme unos pediluvios en las puertas de la nave y me decía, sí, se va a correr igual. Digo, hombre, coño, pero con un pediluvio se va a correr más lento. Vamos a ponerle un poquito de bioseguridad. Concienciación de por qué la bioseguridad es importante y hacerles ver claramente que su puesto de trabajo depende, muchas veces, de cómo lo hagan y depende de la bioseguridad que estén manejando. Y que el hecho de que la empresa venda o no venda, pues va a marcar que estas personas tengan trabajo o no tengan trabajo, ¿vale? Motivación, compromiso y comprensión. Porque hablar desde aquí es muy fácil, pero luego estar en una granja donde tienes 5 idiomas maternos distintos, pues a veces es difícil. Y esto es un hándicap que tenemos que empezar a superar. Tenemos que empezar a dar educación y a poner todos los medios para que todo el que esté en la granja entienda por qué. Yo decía antes lo de la visita a los cadáveres y de repente tú pones una monitorización con un trazador en el bolsillo y descubres que el que nunca va al foso de cadáveres ha ido 5 veces en un día. Coño, pero 5 veces, pero no tenías que ir al final de la jornada. Ya, pero es que me había dejado una herramienta y he tenido que ir. Joder, ¿y la segunda vez a qué? Pues porque me había dejado otra. Hostia, tío. Esto pasa. Esta es la realidad. Y el problema es que muchas veces no somos ni siquiera conscientes de que esto está pasando. Alguien ayer decía en el webinar de este estrés que parecía que nos estábamos empezando a relajar. Pues se acabó el relax. O sea, esto es evidente que nos han quitado el relax de golpe y además, pues eso, insisto, que llevamos 6 días y parece que son 6 meses, ¿vale? Logística, crítico, cuidado. De esto hemos hablado muchísimas veces. Cuando tú pasas por un restaurante de carretera y ves 5 jaulas de cochinos cargadas de 5 empresas distintas, ya sabes que algo no va a ir bien. Sabes que algo no va a ir bien.
Entonces hay dos protocolos, o una muy buena amiga mía que entra y se cagan los muertos del camionero, y el camionero termina diciendo, pero ¿y dónde como? Y dices, pues también es verdad, vamos a articular alguna forma para que este hombre pueda comer, pero desde luego no aparcando una jaula cargada de cochinos al lado de una jaula cargada de cochinos. ¿Qué podría ir mal? Pues obviamente todo. Y si esto ya era crítico con algo como el PIRS, pues imaginaros con una exótica como la PPA. Es infinitamente más crítico. ¿Cuántos de vosotros habéis visto lo que acabo de decir yo? 2 jaulas de 2 empresas distintas aparcadas en un restaurante. ¿Cuántos? Pues esto es algo que tenemos que empezar a controlar de una manera o de otra. Los centros de desinfección. Esto sí que es verdad que la Administración tendrá que poner todos los elementos, pero cuidado, aquí confluyen mucha gente de muchas empresas y esto sí que tiene que estar muy bien controlado. Hombre, se supone que un centro de desinfección, del agua de desinfección, no va a ser un centro de diseminación hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, hay que tener siempre mucho cuidado con este tipo de cosas y es una llamada de atención simplemente para cómo controlarlo. Estuve buscando qué van a hacer en Cataluña y todavía no han decidido muy bien qué hacer con ellos, o yo no lo encontré por lo menos. Y la retirada de cadáveres, ¿qué os voy a decir? O sea, no hay nada más peligroso desde el punto de vista de bioseguridad que un animal muerto. Porque se ha muerto por algo, evidentemente, y porque la causa de su muerte, si es infecciosa, persiste durante el tiempo que corresponda a cada patógeno. Y cuando estamos hablando de patógenos de alta persistencia, pues ya sabéis que tenemos un problema que dura muchísimo tiempo y que se va a mover con 2 ruedas. Esto es un grave problema. Insumos. No os quepa la menor duda, todo lo que entre en la granja tiene que tener un origen controlado. Es muy gracioso porque no quería utilizar imágenes reales y le digo a la IA, hazme una imagen de la desinfección de un camión de cerdos, pero claro, yo pensaba que era sin cerdos. Y la cachonda de la IA me hace una imagen con un camión cargado con cochinos desinfectando los cochinos. Tampoco deberíamos de llegar a ese extremo. Pero evidentemente todo lo que llegue y todo lo que entre en nuestras instalaciones tiene que tener un origen conocido. Tenemos que saber de dónde vienen nuestros insumos, siempre. El material biológico testado, obviamente, y todo aquello que vayamos a utilizar con una cierta garantía, incluyendo el agua. Ahora más que nunca, higiene estricta del agua. Cuidado. Cuidado donde tenemos el agua almacenada y quién bebe ahí. Porque ese jabalí que salta vallas como le da la gana, pues ya sabéis que antes o después va a beber en algún sitio. Y llegamos a uno de los puntos críticos, control de fauna. Y lo primero que os quiero decir, y se lo he advertido a mi presidenta antes de empezar, soy poco políticamente correcto y todo el que me conoce ya lo sabe, hay 2 especies que no tienen depredador en este país, que son el jabalí y los imbéciles. Y tenemos un doble problema, porque tenemos jabalíes, ya nos ha dicho hoy Juan Pedro que Murcia tiene pocos, pero en España, en toda Europa, tenemos una superpoblación de jabalíes y de imbéciles. Discúlpenmelo. Entonces vamos a ver cómo conjuramos eso. Desde el momento en que en este país empieza a estar mal vista la caza y se le ponen moratorias, tenemos un grave problema. Tenemos que tener barreras físicas, no voy a insistir más. Y sobre todo, cuando ahora se decretan zonas de exclusión, se le ponen barreras físicas. Se trata de que esos animales no se muevan de donde están. Porque por muy pocos que haya, y se estima que en la zona donde ha aparecido el brote hay unos cientos, es un animal que puede andar 50 kilómetros en una noche sin respirar, sin preocuparse. ¿Alguno de ustedes puede andar 50 kilómetros en una noche? Pues un jabalí sí, sin ningún tipo de problema. Los primeros cadáveres que encontraron eran animales muertos en las últimas 24 horas, pero cuando hemos ido buscando ya se han encontrado cadáveres que ya tenían más solera, ya se habían muerto hacía más días, ¿vale? Múltiples problemas. En algunas regiones de este país, y ya no voy a hablar solo de Murcia, en Murcia, yo que hice con ustedes la prestación social, en Sierra Espuña hay jabalíes los que ustedes quieran. Por muy pocos que haya, hay muchos más de los que debería haber, nos guste o no. Pues en España, cuando hay sitios como en Castilla y León, donde ha habido años de moratoria de caza porque estaba mal vista, pues coño, ¿qué os voy a decir? Una especie que no tiene depredadores y que es politoca y se reproduce, coño, pues como los gorrinos, o sea, se reproduce mucho y muy bien. Pues tenemos un problema muy serio. Hiperdespoblación descontrolada, el problema es la interacción con humanos y mascotas, luego les voy a poner algunos ejemplos de esta especie que no tiene depredadores, una capacidad de desplazamiento de un delta y una diseminación muy rápida, y esto sí que es verdad que cuando se cazan tiene un efecto huida. Y esto le ha pasado en el este de Europa en muchísimos sitios. Se ha intentado controlar las poblaciones de jabalí cazándolos y cada vez que alguien dispara se mueven. ¿Por qué? Porque huyen en los 4 sentidos del espacio. ¿Por qué no aprendemos de Chequia? ¿Sabéis lo que hizo Chequia? Y la erradicó muy rápido
puso a sus francotiradores del ejército con fusiles con silenciador. O sea, a un tío que le gusta disparar, tú le das un fusil con silenciador y le dices todo lo que se mueva en el monte, lo abates. Es feliz. Pues vamos a ir aprendiendo. Es verdad que, aunque volvamos a tener muy bien vista la caza, por lo que me dice la gente, Cristian Cortázar me lo decía un día, dice, es que ni siquiera hay suficientes escopetas en este país ya como para hacer control eficaz y activo de las poblaciones de jabalíes. Porque muchos de la gente, o de los que deberían de haber sido sucesores de los cazadores de cierta edad, ya no tienen gusto por la caza y ya no saben a cazar, con lo cual tenemos un problema muy serio. Bueno, esto es lo de la derecha es de verdad. ¿Ustedes creen que tenemos un problema con ese animal? O sea, ha perdido absolutamente el miedo al humano y el de la derecha es, el de la izquierda es IA. Pero me pareció ilustrativo el mensaje. Hasta un perro es más listo que este gilipollas, que este señor. Hasta un perro es más listo, coño, que sabe que un animal exótico, jabalí es un animal silvestre y que no te tienes que acercar a él, joder. Y mucho menos darles de comer. No, es natural, coño. Y la gente dice, pobrecitos los jabalíes. Pero pobrecitos, ¿pero tú te crees que un animal silvestre depende de ti? ¿De que tú le des de comer? No, mongolo. Lo que pasa es que cuando tú le das de comer, el tipo entiende que tiene una fuente de alimentación mucho más fácil que andar 40 kilómetros por noche, que es venir a comerse tu contenedor de basura o a que directamente tú le des de comer. Y evidentemente son animales muy listos. Eso es Barcelona, zona urbana de Barcelona. Pues esto es lo que tenía que pasar. Fijaros lo que está haciendo ese bicho. ¿Veis? Vais a ver lo que tarda en abrir este animal el contenedor, ¿lo veis? Y su manada detrás. Papá va a abrir o mamá va a abrir el contenedor y ya veréis cómo comemos todos. Bueno, dadle tiempo que ya veréis cómo, cuando encuentre el tope, ya veréis cómo lo abre. O sea, intención no tiene, ¿eh? Pero si todos los que trabajamos con cerdos sabemos que es un bicho extremadamente listo, ¿qué íbamos a esperar? Que el jabalí no lo fuera sus escrofas familiares, coño, si solo se diferencian en el segundo apellido. Por supuesto que son igual de listos. A comer. Niños, la cena. Esto está bien. Está bien, quiero decir, porque es lo natural. El jabalí se está buscando la vida. Esto no está bien, porque esa mano es de una de esas especies que no tiene depredador. ¿Qué coño haces dándole de comer a un jabalí? ¿Estás tonto? Y encima, bueno, tenéis que ver el vídeo, le estoy dando bellotas. Si fuera esa palizada en este momento, lo bien que nos quedaríamos, ¿eh? Y esto es Sierra Espuña, caballeros. Esto es Sierra Espuña. Y le estamos dando de comer a los jabalíes. ¿Por qué? Pues porque tiene su gracia, porque nos hace sentir bien, porque además es un perfil de gente muy concreta que no come carne en general y le importa una mierda nuestro sector que genera 25.000 millones de beneficio añadido, de beneficio a nuestro país. Pero ¿y si les das de comer más? Porque es que todos los suidos se reproducen en función de la disponibilidad de recursos. Si yo me tengo que buscar la vida en el monte, pero si hay de esa especie sin depredadores que me da de comer, pues ¿para qué me voy a tener que buscar la vida, coño? Me da de comer, ¿vale? Esto es lo que hay. O esto es lo que hay. Bah, que me sobran calabazas. Pues le doy de comer a los jabalíes, venga. Que me gusta a mí de verlos retozar. Y espero que eso no sea la puerta de una granja, que podría serlo, ¿eh? Y que ya sería pues el colmo de ser un animal sin depredador, ¿vale? Estos son fotos en granjas. Si es que no lo podemos evitar, ya habéis visto, os he puesto toda la forma en la que un jabalí se puede saltar nuestra bioseguridad. Con lo cual, si no la tenemos, mucho peor. Yo, como veréis, de vez en cuando miro al compañero de la Guardia Civil porque es el que más me impone, ¿para qué le voy a engañar? Y estas fotos es el mundo real, si es que es una desgracia. Pero estos animales son muy difíciles de controlar y de parar. Y son muy ubicuos y mueven este virus. Con lo cual, uno de nuestros focos es esto. Y el problema es este. Este es el problema. Que además, cuando se mueren, el virus, si lo tienen, persiste muchísimo tiempo. Esta es una de las soluciones. Y, por ejemplo, en Cataluña ya se está trampeando y se están poniendo barreras no físicas y físicas para evitar que de esa zona de exclusión de 6 kilómetros, ya sé que es de 6 por China, benditas 3 semanas. Compañeros, benditas 3 semanas que hace que se firmó la regionalización con China. Hemos acertado por 3 semanas. Bendito sea el creador. Porque hace 3 semanas todo el porcino español estaría jodido. Así que, bienvenidas sean esas 3 semanas. ¿Qué hacemos con cabeza? De una puñetera vez vamos a entender que la caza sigue siendo una de las formas de control de las poblaciones.
Obviamente hoy en la zona de exclusión está prohibida la caza por el efecto huida, pero yo aprendería del ejemplo checo. Si tenemos gente que tira muy bien y tenemos armas que no hacen ruido, vamos a entender cómo hacerlo. Y cuidado, cuando esto vaya hacia adelante se volverá a cazar y tenemos que hacer caza inteligente. Los cazadores, por Dios, os respeto muchísimo, pero cuidado con lo que lleváis al monte, cuidado con lo que traéis del monte. Ropa, calzado y todo lo que vaya al monte se tiene que desinfectar y jamás estar a menos de 1000 kilómetros de una granja. Jamás, porque sé que mucha gente que trabaja en las granjas es cazadora. Cuidado con lo que lleváis al monte, cuidado con lo que traéis del monte. Y ahora es cuando entra otra especie a la que tenemos que darle educación. Bueno, perdón, de repente Aragón, pues ayer sacó una ley, esta ley es de ayer, donde les permite hasta usar miras térmicas y miras nocturnas. Yo digo, si soy cazador en este momento ya estoy haciendo un pedido a Temu, pero vamos, así de grande, y me compro todas las miras del mundo. Permitía la caza de jabalí, 30 euros por jabalí abatido. Si no tenéis nada que hacer los fines de semana y os gusta cazar, aquí hay un perraje. Y ojo, no solo cacemos, andemos con cabeza. ¿Por qué? Porque a veces los montes son villa colesterol. La gente dice, bueno, los fines de semana, ¿dónde hago ejercicio? Al monte. Voy, me hago 100.000 kilómetros por el monte. Pues ahora es cuando tenemos que a esa gente darle educación. Eres tan peligroso como un cazador, porque llevas ropa y llevas calzado al monte. Cuidado con lo que haces. Y si trabajas en una granja, más. Estupendo, vete al monte a hacer los 1000 kilómetros del fin de semana con tu mujer y tus niños, pero cuando bajes del monte, lo que haya ido al monte no va a una granja de ninguna de las maneras, o a zonas comunes donde puedas coincidir con gente que va a entrar a una granja. Mucho cuidado. Y también concienciar a la gente para que comunique. Te encuentras un jabalí muerto, lo comunicas. Cuidadito con eso. Bueno, para terminar, monitoreo, respuesta rápida y comunicación. La enfermedad no va a aparecer de forma explosiva. Hemos estado toda la puta vida pensando, esto va a parecer como que en una granja se nos mueren 1000 animales de golpe. Que no va a parecer así, que va a parecer con una mortalidad reducida, pero tenemos que identificarla a tiempo y sobre todo con una situación confundente. Os tenéis que meter estas lesiones en la cabeza, os tenéis que meter estas lesiones en la cabeza, os tenéis que meter estas lesiones en la cabeza y estas. Y cuando las metáis en la cabeza os diré que no es peste, que es síndrome de dermatitis y nefropatía. Os tenéis que meter esta lesión en la cabeza, gastritis hemorrágica y esplenomegalia. Y cuando la veáis os diré que no es peste, que es salmonela. Tenemos un ámbito confundente y tendremos brotes de abortos donde aparecerá esto y no es peste. Pero os recuerdo, tenéis la obligación de comunicar cualquier cosa sospechosa. Sé que decirlo aquí para un académico es muy fácil. Si estuviera trabajando en mi empresa no sería fácil en absoluto. ¿Por qué? Porque comunicar un caso de PDNS ya te pone en el disparadero y te pone bajo la vigilancia de la administración y que no caiga en los oídos de un periodista. Y no es fácil. Y yo he visto casos de estos, pero a kilos. ¿Cuántos no habéis visto de síndrome de dermatitis y nefropatía? Jamás se os ha pasado por la cabeza hacer una comunicación. ¿Sabéis dónde se lo hicieron? En Holanda. En Holanda comunicaban estos casos. ¿Y qué consiguieron? Pues que al final es como la historia de Pedro y el lobo. Cuidado. Pero cuando tengáis una sospecha cierta, no dejéis de comunicarla. Como decía ayer el responsable del Ministerio en el webinar de 333, y será negativa, pero habrás hecho lo que tienes que hacer y tu obligación, que es comunicarla, porque si es positiva, la detección precoz será crítica para poder contenerla. E insisto, lo digo aquí porque soy un académico, ya no soy un veterinario de campo, como tal, y ya no tengo la obligación sobre ninguna granja. Si la tuviera, sería muy difícil decir esto, ¿vale? Para terminar, conclusiones. Me diste 5 minutos, no sé cómo andamos. ¿Bien? 5 minutos, 3. 3. Venga, voy a ver si soy capaz de leer esto. Control de emociones, chicos, por Dios. Vamos a ponerle calma a esto. Estamos hablando de 9 jabalíes positivos y ni un solo cerdo blanco positivo todavía. Y espero que sea siempre ningún cerdo blanco. Es una situación que de momento es el arranque. ¿Nos da miedo y susto? Por supuesto que nos da miedo y susto. Porque hace 30 años que no tenemos un brote de africana y porque hace 25 que no tenemos un brote de clásica. Pero vamos a trabajar como sabemos hacerlo. Joder, si el sector español es uno de los mejores preparados del mundo. Y lo digo porque pertenezco a él y porque estoy muy orgulloso de él. Y porque tenemos las herramientas, tenemos la información,
Tenemos el conocimiento, ahora tenemos que transmitirlo y conseguir que todo el mundo tenga la información, todo el mundo tenga el interés por bioseguridad y todo el mundo esté trabajando de forma coordinada, porque al final no os olvidéis que esto es una lucha global. Y si alguien no lucha, pues será el eslabón débil de la cadena y al final tendremos un serio problema. Bioseguridad crítica, pero no solo para la africana, joder. La bioseguridad tenía que estar tatuada en nuestra piel a sangre y fuego. A sangre y fuego, para todo. ¿Nos iría mejor? Sí. Tenemos que hacerle ver de verdad a los responsables de soltar los euros que se va a pagar, que van a obtener un rendimiento de esa bioseguridad, que siempre se paga. Que la bioseguridad siempre se paga. Y, por tanto, es una de las mejores inversiones que se pueden hacer. Pero no solo la bioseguridad externa e interna, sino también la educación de la gente que se mueve alrededor de los cochinos, que estén concienciados, que estén motivados, que sepan que esa bioseguridad, pues, obviamente les va a ayudar a que su trabajo sea más fácil, a que tengan que sacar menos cadáveres de las cuadras y a que, en general, pues, todo el mundo esté con otro talante. Y, por tanto, pues va a ser una motivación muy buena y que su trabajo, es decir, la permanencia de su puesto de trabajo muchas veces dependerá de si se están haciendo bien las cosas o no en la granja y si se está aplicando una bioseguridad buena o mala. Vigilancia y colaboración continua. Obviamente, ¿qué decir? Yo debo decir también una cosa, que es que cuando leo el operativo que se ha montado en Cataluña me faltan los veterinarios. Es verdad que la Asociación de Veterinarios de Cataluña ya ha montado un comité, pero no están de oficio, lo cual me suena raro. Y en esto no soy la persona más fan de los norteamericanos, pero en esto sí debo decir que me dan mucha envidia, porque cuando esto pasa, los pilares son la administración, la fuerza de seguridad del Estado y los veterinarios públicos y privados, porque si no, es imposible luchar contra esto. Así que bueno, ya sabéis que gracias a nuestra propia actitud, nuestra profesión está vista todo lo bien que tiene que estar y una vez más se demuestra que tenemos que patalear para que nos incluyan en los comités. Desde aquí os impulso para que protestemos todo lo que podamos por esto, para que estemos en primer momento, porque estamos en primera línea. Vosotros estáis en primera línea. Veterinarios, encargados de granja, manejistas, como dicen en Cataluña, todos estáis en primera línea. Junto con las administraciones y las fuerzas de seguridad del Estado, tenemos que ser pilares fundamentales de la lucha, contención de esto. No se puede hacer de otra manera. Y al final, mucha comunicación. Comunicaros con la gente con la que trabajáis y, si de verdad hay una sospecha, comunicadla. Porque será la única forma de entender si está o no está, y si está, poner el remedio, y si no está, pues congratularnos y seguir trabajando. Debo decir que hablar en esta plaza siempre me produce más presión que en ninguna parte del mundo, porque además de mis amigos y compañeros están mis alumnos, con lo cual pues me presiona un poquito más. Espero que sea de utilidad lo que os he contado. La decana ya me está haciendo así, pero la voy a ignorar un segundo más para daros las gracias por la atención que me habéis prestado. Gracias. ¿Preguntas ahora o después?